Ok, entonces a ver. En cuanto se vea, si me pueden confirmar para comenzar. Confirmo. Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces, a ver, ahora sí, entonces vamos a demostrar este teorema que les había platicado en la sesión anterior, que era como la clave para demostrar cochino. Entonces la habíamos llamado de la siguiente forma, ¿no? Entonces la habíamos llamado teorema local de la primitiva, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, la vez pasada les dije que en realidad, dependiendo del texto que ustedes consulten, ¿no? Puede ser que encuentren estos teoremas enunciados para un rectángulo, en algunos, los más pocos en realidad, para el triángulo, pero sobre todo también lo van a encontrar para la circunferencia, o bueno, para las bolas o discos. Entonces voy a enunciarlo en ese sentido, en el sentido de, de un disco, porque en general nosotros vamos a estar haciendo todas las cosas alrededor de circunferencias. Entonces, con eso nos va a bastar, ¿ok? Entonces el teorema dice lo siguiente. Entonces sea z0 un punto en los complejos. Si quieren, para hacerlo más explícito, le ponemos fijo. Y vamos a tomar un r mayor que 0. ¿Okay? Entonces, si f es una función, ¿ok?, que está definida en el disco con centro en z0 y de radio r a los números complejos, desde luego, es una función analítica. Entonces, ¿verdad? Habíamos dicho que existía ¿sí me siguen escuchando? Sí, ¿verdad? Hola, hola, ¿sí me escuchan, muchachos? Sí, se escucha, profe. Ah, es que como que de repente se fue la luz en mi casa, no sé. Bueno, ok. Pero todo bien, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Ok, perfecto. Sí, escuchamos. Ok, entonces existe una función f mayúscula, igual definida en el disco. Entonces va a estar definida en el disco, con centro en z0 y de radio r. Otra vez a los complejos, ¿no? Tal que f' de z es igual a f de z, ¿no? Pues desde luego para toda z en el disco, ¿no? Para toda z en el disco. Entonces, desde luego estamos suponiendo que esa función que existe es una primitiva, pero digamos lo que eso ahora sí se trabó, disculpen. Se había trabado tantito, pero creo que ya Ya volvió. regresó. Ok, perfecto. Ok, entonces ahora sí, fíjense que la afirmación de este teorema lo que implica en cuanto a la función f, pues desde luego es que vamos a ver que sea analítica, ¿verdad? Y que además satisface esta identidad, es decir, que es la primitiva de la función f. ¿Ok? Entonces, pues esas son las dos cosas que vamos a mostrar. La forma en la que lo vamos a hacer ya más o menos se las platiqué la vez pasada. Entonces, la idea es tomar dos trayectorias que unan a el centro z0 del disco con cualquier punto z dentro del disco, ¿ok? Entonces, pues vamos a hacer eso. Lo que les había dicho la vez pasada es que para demostrar que la función f es
analítica y satisface esa identidad, es decir, que sea la primitiva de la función f, ¿no? Lo que les había dicho la vez pasada es que íbamos a demostrar esto, no sé si lo recuerden, de hecho con eso concluimos. La idea va a ser demostrar, ¿no? Entonces, a ver, nuestro por demostrar. ¿Sale? Vamos a demostrar que en realidad esa función f, que ahorita la vamos a definir, aunque ya la vez pasada les dije que era la integral, ¿no? Se veía como una integral. Vamos a demostrar que la parcial de esa función f mayúscula con respecto a y es igual a... Bueno, vamos a demostrar que la parcial de f con respecto a y es igual a i veces f, ¿sale? Vamos a demostrar eso. Y que la parcial de f mayúscula con respecto a x es igual a f, ¿sale? Entonces, ¿por qué esto nos basta? ¿No? Entonces, ¿por qué basta con demostrar esto? Con demostrar esto. ¿Ok? No sé si ya todos lo vean de forma clara, pero fíjense que al menos quiero dar un argumento para que sea del todo claro, ¿no? Entonces fíjense que si escribimos f como siempre la hemos escrito, ¿no? De la siguiente forma, como u más b, ¿no? Perdón, más i veces b. Más i veces b. Y escribimos a f minúscula de la misma forma, es decir, como u minúscula más i veces b. Ok, entonces... si logramos demostrar lo que tenemos aquí arriba, es decir, estas identidades, estas dos identidades, fíjense que obtenemos lo siguiente. Obtenemos que la parcial de f con respecto a y, la parcial de f mayúscula, quiero decir, es igual a lo siguiente. Es igual a, por definición, ¿verdad? Es la parcial de u mayúscula con respecto a y, más i veces la parcial de b mayúscula con respecto a y. ¿Están de acuerdo? Pero si logramos esta identidad, es decir, que la parcial de u con respecto a y sea i veces f de z, es decir, i veces f, ¿no? Más perdón, i veces f, ajá, exactamente. O sea, si logramos que la parcial de f mayúscula con respecto a y sea i veces la función f, ¿no? Entonces esto sería i veces, pues la función f escrita de esta forma, es decir, como u más i veces b minúscula. ¿Ok? Y esto no es otra cosa, si ustedes hacen las cuentas, más que menos b más i veces u, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que, bueno, a ver, esto ahorita vemos qué implica, ¿no? Y si demostramos que la parcial de f con respecto a x, ¿verdad? Que por definición es la parcial de u mayúscula con respecto a x, más i veces la parcial de b mayúscula con respecto a x. Si probamos que esto es la función f, pues entonces esto quiere decir que esto es igual a u minúscula más i veces b minúscula, ¿verdad? Cada una de estas identidades nos implican lo siguiente. Fíjense, esta identidad de aquí, ¿qué nos implica? Pues esta identidad de aquí implica que si yo igualo parte real con parte real de este lado de la igualdad y parte imaginaria con este lado de la parte imaginaria, ¿verdad? Nos implica que la parcial de u mayúscula con respecto a y no es otra cosa más que menos la función b y que la parcial de b mayúscula con respecto a y no es otra cosa más que u. ¿Están de acuerdo? Y esta parte de aquí nos implica que la parcial de u con respecto a x, u mayúscula quiero decir,
es igual a u minúscula y la parcial de b con respecto a x no es otra cosa más que b minúscula, ¿verdad? Esas son las dos identidades que tenemos. Y entonces alguien ya ve lo que está ocurriendo. Sí, ¿verdad? Entonces si quieren aquí le ponemos 1 y le ponemos 2. ¿Ok? Y entonces ya se ve, ¿verdad? Entonces de 1 y 2, ¿qué tenemos? Entonces, de 1 y 2, fíjense, si nosotros juntamos las ecuaciones que nos convienen, fíjense que la parcial de b con respecto, bueno, vamos a comenzar con la parcial de b, de u con respecto a x, ¿sí? Entonces la parcial de u con respecto a x, que es igual a u, ¿no? Sería igual a la parcial de b con respecto a y, ¿están de acuerdo? Entonces la parcial de u mayúscula con respecto a x es igual a la parcial de b con respecto a y. ¿Sí está bien? ¿Sí, verdad? Y fíjense, también tenemos que la parcial de b con respecto a x, la parcial de b con respecto a x, es igual a ¿cuánto? Pues a ver, es igual a b, ¿no? Pero b es igual a menos u, la parcial de u con respecto a y, entonces esto es igual a menos la parcial de u con respecto a y, ¿no? Entonces, ya vieron quiénes son estas, ¿no? Bueno, si quieren las escribo al revés, es decir, las escribo así. La parcial de u con respecto a y es igual a menos la parcial de b con respecto a x. Pues estas son las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿verdad? Entonces esta es Cauchy-Riemann. ¿No? Y entonces, ¿qué nos faltaría para demostrar que la función f mayúscula es analítica? ¿Alguien recuerda? ¿Se acuerdan que la primera condición, ¿no? Era que la función f, bueno, que la función cumpliera las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿no? Pero ¿cuál era la, digamos, primera condición así, la segunda condición era que cumplieran las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Pero ¿cuál era la primera condición? ¿Se acuerdan? Pues que la función... Fuera, Perdón, ¿sí? dice que fuera diferenciable en el sentido real. Exactamente, ¿verdad? Necesitamos en efecto que la función f mayúscula sea diferenciable en el sentido real. ¿Están de acuerdo? ¿Y eso por qué sí ocurre? Fíjense que eso ocurre de la hipótesis de que la función f sea analítica. Al ser analítica, ¿verdad? Pues es para todos claro, creo, que la función es continua, ¿están de acuerdo? Entonces esta en realidad, al estar pidiendo la condición de ser analítica, pues también estamos pidiendo que sea continua, desde luego. ¿No? Entonces, estamos pidiendo que sea continua. Entonces, como f es continua, ¿ok? Pues entonces también lo son las funciones u y b minúscula, es decir, su parte real y su parte imaginaria, ¿verdad? Entonces también lo son u minúscula y b minúscula, ¿están de acuerdo? Y eso quiere decir que, por lo cual, la parcial de u con respecto, bueno, todas las parciales de u con respecto a x y a y la parcial de b con respecto a x y a y existen, ¿verdad? Entonces le voy a poner así, por lo cual las parciales de u mayúscula y b existen y son continuas. Por lo tanto,
¿no? Pues ya f es diferenciable en el sentido real, ¿verdad? Y por lo tanto analítica, ¿no? Bueno, si quieren le pongo aquí estas de aquí. Le voy a tener. Y por lo tanto analítica por estrella. ¿Ok? Entonces fíjense, la afirmación esta que escribo aquí, ¿no? Es ¿por qué las parciales sí existen? Pues desde luego porque si probamos estas identidades, es decir, que la parcial de U mayúscula con respecto a X es igual a U, la parcial de B con respecto a X es B, y lo mismo para estas identidades de aquí, pues ya estamos diciendo que sí existen, ¿no? Porque estas funciones desde luego existen, dada la función f. Y además la propia identidad nos dice que son continuas por la continuidad de las funciones U y B minúscula. Entonces, una vez que ya tenemos eso, ¿verdad? Ya tenemos que en realidad la función f mayúscula es diferenciable en el sentido real y además se cumple esto, ¿verdad? Además, no sé si recuerdan que la derivada de la función f, ¿verdad? Se podía escribir de la siguiente forma. Se podía escribir como la parcial de u con respecto a x más y veces la parcial de b con respecto a x, ¿no? Esto salía de las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿se acuerdan? Y pues esto no es otra cosa por estas mismas identidades que u minúscula más i veces b minúscula, que es f. Y entonces esto nos dice ya que es la primitiva, ¿verdad? Es decir, f' es igual a f, que es lo que queremos probar, ¿no? Entonces, este es el camino, ¿no?, que tenemos que realizar para probar este teorema. Quizá estoy siendo demasiado abundante en lo que tenemos que hacer y debería ya hacer las cosas, ¿no? Pero espero que todo haya quedado claro hasta ahorita para saber cómo, por qué estamos siguiendo esta línea, ¿ok? Y que no empecemos como de la nada y lleguemos a algo y empezar a sacar estas conclusiones, ¿no? Que son, digamos, bueno, más bien que yo creo que vale la pena explicar un poco, ¿ok? Entonces sí se ve más o menos el camino que vamos a seguir. ¿Hasta aquí ha sido todo claro, más o menos? Sí, ¿verdad? Ok, pues entonces ahora sí, ¿no? La parte, digamos, interesante es ya comenzar a hacerlo, ¿ok? Entonces, si ya no hay duda, pues vamos a comenzar con la primera identidad. La otra identidad, ya después de que vean esta primera parte, si quieren que la hagamos, la hacemos, y si no, si la ven completamente análoga, pues ya la podemos dejar como ejercicio moral si ustedes quieren reproducir la prueba. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar probando esta identidad. Esta primera, ¿sale? Que la parcial de f con respecto a y es igual a y veces la función f. ¿Ok? Entonces si quieren le vamos a poner así. Entonces 1. Entonces por demostrar que la parcial de f mayúscula con respecto a y es igual a y veces la función f. ¿Ok? Para demostrar eso, pues desde luego vamos a probar, ¿no? Pues ya saben, ¿no? Tenemos que probar que la definición de la parcial con respecto a y, ¿no? Tenemos que probar que por ahí ese límite existe, ¿no? Y además es igual a y veces la función f. ¿Ok? Entonces, pero bueno, vamos a comenzar con lo siguiente. Como vamos a probar ese límite, ¿no? Entonces, a ver, bueno, de una vez lo voy a escribir, ¿sale? Entonces vamos a probar lo siguiente. Entonces vamos a probar que vamos a probar que entonces sea epsilon mayor que 0, ¿no? Y vamos a tomar un h
en los números reales menos el 0, ¿no? Ok, entonces lo que vamos a demostrar, por demostrar, es que existe una delta mayor que 0, tal que si h es menor que delta, ¿no? Entonces, ocurre lo siguiente, ocurre que la función f evaluada en ¿dónde? Perdón, en z más i veces h menos f de z entre h, es decir, el cociente que involucra la derivada parcial, ¿no? Entre h menos i veces la función f, pues esto es menor que epsilon, ¿verdad? ¿Ok? Eso es lo que vamos a demostrar. Desde luego que hasta ahorita no he dicho bien las cosas, porque ¿quién es f? Debimos de empezar por eso, ¿no? Pero una vez que tenemos esta f, esto es lo que queremos probar. ¿Están de acuerdo? Entonces este sería nuestro por demostrar en este sentido, ¿no? Por demostrar que si epsilon es mayor que 0 y h es un número real distinto del 0, entonces, ¿no? Bueno, lo voy a poner así, para formularlo como siempre, ¿no? Para todo epsilon mayor que 0, ¿no? Entonces, a ver si quieren lo voy a poner así. Bueno, a ver cómo lo formulo, tal que... Ok, está, ¿no? Ok, entonces ahora sí, bueno, va, ya abundé demasiado en esto, ya quizá los aburrí un poco, pero a ver, ahora sí, entonces vamos a ver quién es f, ¿no? Entonces, ¿quién es f mayúscula? Ok, entonces la idea es la siguiente. Desde luego, como estamos trabajando en una, ¿cómo se llama? En en un disco o en una bola de radio R y con centro en Z0, ¿no? Entonces, digamos, la idea de la demostración la vamos a hacer en esta circunferencia, ¿ok? Entonces, fíjense, supónganse que esta de aquí es la circunferencia en la que estamos trabajando. Entonces, este es el punto Z0, ¿ok? Entonces, quizá para fines del dibujo sí la voy a tener que hacer un poquito más grande. Pero no exceder demasiado. Okay, entonces, a ver, esta es nuestra circunferencia con la que estamos trabajando. Imaginen que aquí está el centro Z0. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para cada Z que yo me tome, dentro de la bola, desde luego, digamos esta, lo que yo les había dicho es que íbamos a determinar una trayectoria que uniera Z con Z0, ¿verdad? Desde luego que eso lo podemos hacer tomando la siguiente trayectoria. Fíjense, voy a unir a Z0 con Z, primero fijándome en este segmento de aquí, es decir, este de aquí, y después lo uno con este segmento de aquí, ¿ok? Entonces, en ese sentido, si Z0 le ponemos, digamos, nombre en términos de su parte real e imaginaria, es decir, si a Z0 lo llamamos como X0 más Y veces Y0, ¿verdad? Y a Z lo nombramos como X más Y veces Y, ¿ok? Entonces este punto de aquí es claro que
este punto de aquí sería, fíjense que la coordenada que se queda fija, ¿verdad? Es Y0, perdón. Entonces este punto de aquí tendría coordenada fija Y0, lo cual nos diría que esto es un punto con parte imaginaria Y0. Y la parte real, pues es la misma que de aquí, es decir, es X. Entonces este punto de aquí se llama X más Y veces Y, ¿verdad? Entonces fíjense que lo que tenemos en este sentido es la trayectoria que une a Z0 con Z, la vamos a tomar como la trayectoria que une a Z0 con este punto y después a este punto con Z. ¿Están de acuerdo? Entonces vamos a definir esa trayectoria y le vamos a llamar gamma de Z. Y esto lo vamos a hacer desde luego para cada Z. ¿Están de acuerdo? Entonces esta de aquí se va a llamar gamma de Z. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es definir la integral a lo largo de todas estas trayectorias. Bueno, en esta particular que estamos dibujando, pero esto lo vamos a hacer para cada Z. ¿Ok, muchachos? Entonces eso lo vamos a hacer y permítanme escribirlo de la siguiente forma. ¿Ok? Entonces, a ver. ¿Ok? Entonces, a ver. Bueno. Ok, entonces, a ver. Para cada Z en el disco, con centro en Z0 y de radio R, ¿no? Definimos la trayectoria. Definimos la trayectoria ok, gamma de Z, que va a ir del 0 al 2, ¿verdad? Ya lo habíamos platicado la vez pasada. Va a ir del 0 al 2 al disco. ¿No? Al disco. Como la parametrización. ¿Cómo? La parametrización de esos dos segmentos, ¿verdad? Que de forma explícita se puede escribir así, ¿no? Entonces, a ver. ¿Cómo? Fíjense, gamma de Z. Lo que le va a hacer a cada punto T en este intervalo es enviarlo de forma por cachos, ¿no? Es decir, lo va a enviar primero a X0 más T veces X menos X0, ¿ok? Más Y veces Y0. Pero esto es si T está entre el 0 y 1. Esto lo que nos está parametrizando es este segmento de aquí, ¿ok? Y lo va a enviar a X más Y veces Y0 más T menos 1, ¿ok? Por Y menos Y0 si T está en el 1, 2, ¿verdad? Si T está en el 1, 2. ¿Ok? Entonces, ahora fíjense que en efecto esta parametrización en efecto se queda en el disco, ¿verdad? ¿Por qué se queda en el disco? ¿Alguien lo ve? ¿Por qué se queda en el disco? O sea, ¿por qué para cada T en el 0 al 2? Esta sí es una trayectoria que se queda completamente contenida en el disco. ¿Alguien lo ve más o menos? Por estos argumentos que hemos usado como de triángulos, ¿no? Fíjense que en realidad, si yo quiero comparar, ¿no? La distancia de Z0 a Z, es decir, esta distancia de aquí, en este triángulo que se forma, en este triángulo rectángulo que aquí se está formando, esa distancia sería la hipotenusa, ¿verdad? Esa hipotenusa es mayor que cada uno de los catetos de este triángulo, en particular que de este triángulo, ¿verdad? Entonces, digo que el cateto de este triángulo. Entonces esa distancia es mayor que esta de aquí. Pero al ser mayor que esta distancia de aquí y a su vez ser menor que el radio, entonces quiere decir que esta es menor, ¿están de acuerdo? Que el radio.
Por lo tanto, este segmento sí está bien dibujado, sí se queda aquí adentro. Y lo mismo para este, ¿verdad? El mismo razonamiento. Por lo tanto, esta trayectoria sí es una trayectoria que se queda en el disco. ¿Ok? ¿Sí? ¿Eso sí quedó claro, muchachos? Entonces, esa trayectoria sí está bien definida. ¿Ok, muchachos? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, todo bien. Ok. Entonces, ahora sí vamos a definir la función f. Entonces, sea f mayúscula, ¿verdad? Definida en el disco, desde luego. Entonces va a estar definida en el disco. A los complejos. Definida como f de z igual a la integral sobre la trayectoria gamma de z de la función f. ¿Ok? Entonces, pues eso es lo que vamos a demostrar, ¿no? Para esta función f vamos a demostrar que se cumple la primera identidad. ¿Ok? Entonces, fíjense, este h que me tomé aquí al principio, ¿no? ¿De qué forma nos va a funcionar? Nos va a funcionar de la siguiente manera, ¿ok? Entonces, este h, desde luego, al ser un número real, puede ser positivo o negativo. Lo que eso quiere decir es que cuando yo considere esta nueva trayectoria, fíjense, es como si a esta trayectoria que ya tenía aquí le pegaba el h. Entonces, ¿no? O sea, aquí le pego este punto. Aquí voy a definir este nuevo punto de aquí. ¿Ok? ¿Sale? Entonces lo vamos a definir como z más y veces h. Desde luego ahora sí necesito elegir h suficientemente pequeño, ¿no? Para que se quede, ¿verdad? Entonces eso sí es algo que lo vamos a pedir, ¿ok? Pero no hay problema, porque como h va a tender a 0, ¿no? Como h va a tender a 0, entonces eso siempre lo puedo, digamos, suponer, para que al final cuando tome el límite cuando h tiende a 0, pues eso no importe. Ahora, esta h, como les decía, puede ser positiva o negativa. Si es positiva, se va a ver así. Si fuera negativa, el segmento quedaría por acá, ¿verdad? Entonces, fíjense que en ese sentido, sí tendríamos que considerar eso, pero en realidad no va a afectar en nada, porque vamos a trabajar con los módulos, el módulo de h. Entonces, no va a haber problema en ese sentido, ¿ok? Lo único que sí vamos a pedir es que sea suficientemente pequeño, ¿no? Para que el punto z más i veces h se quede en la circunferencia, ¿sale? Entonces supongamos que h es el módulo de h es suficientemente pequeño ¿no? De tal modo que z más i veces h se quede en el disco, ¿no? Con centro en z0 y de radio r, ¿ok? Entonces fíjense, lo que vamos a hacer es calcular lo siguiente. Entonces vamos a calcular, entonces, ¿ok? Pues vamos a partir de lo que escribimos aquí, es decir, f evaluado en z más i veces h menos f de z entre h menos i veces f, ¿ok? Entonces, a ver, pues ahora sí vamos a calcular lo que queremos. Entonces, fíjense, f evaluado en z más i veces h, ¿verdad? Dividido entre, bueno, lo voy a poner aquí, entre h menos f de z menos i veces f de z, que es, pues por definición, ¿verdad? Esto sería lo siguiente, sería 1 entre h multiplicado por la integral, ¿verdad? Fíjense, este punto z más i veces h es un punto en la
en el disco. Entonces tengo una trayectoria que va de Z0 a Z más I veces H. ¿Están de acuerdo? Entonces esa sería la integral sobre la trayectoria Z más I veces H de la función f. ¿Ok? De momento voy a omitir el argumento, ¿sale? Menos la integral sobre la trayectoria gamma de z de la función f. Todo esto necesito ponerlo entre paréntesis, ¿verdad? Menos I veces la función f. Bueno, la voy a poner así. Menos I veces la función f. ¿Ok? Y entonces el truco consiste en lo siguiente. ¿Ok? Fíjense que podemos escribirlo así. Ya hemos practicado este truco, ¿sale? La vez pasada no lo hice tan explícito, pero fíjense. En realidad, esta trayectoria que une a Z0 con Z más I veces H, la podemos partir en 3, ¿verdad? Es decir, la integral que va sobre la trayectoria gamma de Z, dicho de otro modo, la trayectoria que va de Z0 a este punto y después de este punto a Z. Entonces la podemos partir como la integral sobre la trayectoria gamma de Z más la integral sobre este segmento de aquí. ¿Están de acuerdo? Ese segmento de aquí lo podemos parametrizar como una gamma sub h, ¿no? Que lo que nos dice es que se parametriza este de aquí. ¿Están de acuerdo? Entonces fíjense, eso sí lo podemos hacer. Entonces vamos a hacer eso, ¿ok? Entonces observaciones, ¿no? Entonces, a ver, observaciones. Ok, 1. Sea gamma sub h, ¿no? De 0, 1 a los complejos. La trayectoria dada por gamma sub h aplicado en cada t nos lo va a enviar a z más I por t h. ¿Están de acuerdo? Y entonces observen, ¿no? Aquí si ustedes observan, gamma sub h de 0, ¿quién es? Pues no es otra cosa más que z. Y gamma sub h de 1 no es otra cosa más que z más I veces h. ¿Están de acuerdo? Entonces, en efecto, esto está parametrizando el segmento verde que les decía. ¿Están de acuerdo? Este de aquí, este segmentito verde de aquí. ¿Ok? Este de aquí. Entonces, la integral, ¿verdad? Sobre la trayectoria gamma que va de z0 a z más I veces h de la función f, la puedo partir en dos. La puedo partir como la integral sobre la trayectoria que va de z0 a z de la función f más, ¿verdad? La trayectoria gamma sub h de la función f. ¿Están de acuerdo? Para todos eso fue claro, ¿verdad? Esa es la primera observación. ¿Ok? La segunda observación es la siguiente. Fíjense que 2. Entonces la integral, ¿verdad? Fíjense que si yo quiero calcular la siguiente integral, la integral de f de z diferencial de w sobre la trayectoria gamma sub h, perdón. ¿Esto quién es? Pues por definición esto es la integral de 0 a 1. Fíjense que f de z es una constante, entonces f de z va a salir de la integral, de tal modo que me va a quedar así, f de z. ¿Están de acuerdo? Si quieren lo escribo mejor. Por la integral de 0 a 1 ¿de quién? Bueno, a ver, pues esta es en realidad la función constante 1, entonces cuando la evalúo en la parametrización me va a seguir quedando la función constante 1, y la derivada de la parametrización con respecto a t, ¿quién es? Este se me va a simplificar, ¿verdad? Y me va a quedar que la derivada de I por t por h con respecto a t me va a quedar simplemente
I por H. ¿Están de acuerdo? Entonces esto es I por H diferencial de W. Y esto no va a ser otra cosa más que I por F de Z por H. ¿Están de acuerdo? Evaluada, bueno, por T. Me digo por W. Por W. Evaluado de 0 a 1, ¿verdad? Pero pues esto ya claramente, ¿no? Es I por F de Z por H. ¿Ok? Y entonces, ¿eso de qué me sirve? Pues eso me sirve de lo siguiente. Entonces, fíjense. Entonces, de las observaciones, ¿no? Si a este le llamamos doble asterisco. ¿Okay? ¿Okay? Fíjense que ya puedo reducir todo esto de aquí. ¿Ok? Entonces, de doble asterisco y las observaciones se sigue lo siguiente. Entonces, de doble asterisco y las observaciones, ¿verdad? Se sigue que, fíjense, ¿qué se va a seguir, muchachos? No sé si aquí lo noten, pero estas dos integrales, es decir, la integral que va de z0 a z más i veces h, es decir, esta de aquí, al partirla en dos, nos va a permitir simplificarla con este término de aquí. ¿Están de acuerdo? Este término de aquí. Es decir, esta integral de aquí se va a cancelar. Entonces quiere decir que solo nos va a sobrevivir esta de aquí. ¿Están de acuerdo? Entonces, cuando yo calcule este cociente de aquí, bueno, más bien esta diferencia de aquí, entonces me va a quedar de la siguiente forma. No sé si para todos está claro. Entonces, cuando yo calcule esto de aquí, me va a quedar como 1 entre h multiplicado por la integral, ¿verdad? Sobre gamma sub h de f menos, y fíjense, aquí le debería de poner i por f de z, ¿verdad? Por h sobre h para llevarlo al mismo cociente. ¿Están todos de acuerdo? Es decir, si factorizo 1 entre h de todo esto de aquí, me queda lo siguiente. Entonces de una vez lo voy a escribir. Si factorizo 1 entre h, ¿no? Entonces aquí tengo que abrir un paréntesis enorme. Y entonces sería la integral menos i. Bueno, aquí sí ya conviene ponerle, ¿cómo se llama? Los argumentos. ¿Ok? Entonces para que ya aquí ya no haya confusión. Entonces aquí sí le voy a poner menos. Aquí sí le voy a poner ya f de w. Diferencial de w. ¿Ok? Y ahora sí, fíjense, esto sí me queda así. Me queda i por h. I por f de z por h. ¿Ok? Y ahora sí cierro el paréntesis. ¿Sí están de acuerdo? Ahí fue la factorización de 1 entre h. Este h con este h se va y entonces regreso a la expresión anterior. ¿Ok? Entonces esto de aquí sería igual a ¿cuánto? Pues esto de aquí sería igual a 1 entre h, paréntesis enorme, por la integral sobre la trayectoria gamma sub h de la función f de w, diferencial de w, menos, y ahora sí fíjense, este i por f de z por h lo puedo escribir como esta integral de aquí. Entonces sería menos la integral sobre gamma sub h de f de z, ¿verdad? Diferencial de w. ¿Y eso qué me permite? Pues eso me permite juntar estas dos integrales. ¿Están de acuerdo? Entonces voy a seguir esta identidad del otro lado voy a seguir esta identidad en la otra diapositiva. ¿Les parece bien? Entonces nada más déjenme copiar esto. ¿No? Entonces esto de aquí me va a permitir escribir esta diferencia de la siguiente forma. Me va a permitir escribirlo como 1 entre h multiplicado por la integral
sobre la trayectoria gamma sub h de la función f de w menos f de z diferencial de w. ¿Están de acuerdo? Eso fue lo que hice compacto de aquí, ¿no? Lo junté. A ver, antes de continuar, ¿hasta aquí todo ha sido más o menos claro, muchachos? ¿Sí? Es un truco que ya habíamos utilizado antes, ¿se acuerdan? En el teorema, en el segundo teorema fundamental del cálculo, ¿no? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Todos? Ay, no sé, ¿sí me escuchan, muchachos? Sí, sí, vamos bien. Sí. Ah, creo que el que no los escucha soy yo. A ver, ¿alguien me puede hablar, por favor? Sí, sí, se escucha. Ah, ok, ya, Sí, ya, sí, ya. Vamos bien. Vamos bien, ¿verdad? Pero sí, entonces, vamos bien. ya vieron que ya terminamos, ¿verdad? Bueno, más o menos. Ahora sí ya puedo acotar esta diferencia. Entonces, ahora sí. Ahora sí. Fíjense que cuando yo me tomo el módulo de este cociente, espero no arruinarlo. Ajá. Cuando yo me tomo el módulo de este cociente, ¿verdad? Entonces, pues va a ser lo siguiente. Va a ser 1 dividido entre el módulo de h, ¿están de acuerdo? 1 dividido entre el módulo de h por el módulo de esta integral, por el módulo de esta integral. ¿Ok? Pero vamos a utilizar la propiedad que hemos estado utilizando todo el tiempo, ¿verdad? Es decir, que esta integral siempre la puedo acotar, ¿verdad? ¿De qué forma la puedo acotar? Pues la puedo acotar utilizando el teorema que vimos, que es la integral respecto a la longitud de arco, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces fíjense que esto no es otra cosa más que, esto es menor o igual, ¿ok? Que ajá, a ver, fíjense, esto de aquí lo puedo acotar de la siguiente forma, ¿no? Entonces es 1 dividido entre el módulo de h por la integral, ¿verdad? Del módulo de f de w menos f de z, ¿verdad? Con respecto a la longitud de arco, es decir, la integral sobre la trayectoria gamma sub h, pero de la longitud de arco. Y entonces fíjense que además esto de aquí lo puedo acotar de la siguiente forma. Esto sería menor o igual que 1 entre el módulo de h por esto de aquí, siempre lo puedo acotar superiormente por el supremo, ¿verdad? Entonces esto sería por el supremo de el módulo de esta diferencia, ¿no? Tal que W, ¿en dónde está? Pues W debe estar en el segmento Z, Z más I veces H. ¿Están de acuerdo? Es decir, esos W se toman sobre la trayectoria en la que estoy integrando. En este caso, como estamos integrando sobre este segmento de aquí, ¿no? Este segmento de aquí, pues entonces ahí deben de estar los W's, ¿ok? Por la longitud de esta trayectoria, ¿no? ¿Cuál es la longitud de esta trayectoria? Pues no es otra cosa más que el módulo de h. ¿Están de acuerdo? Entonces este módulo de h con este módulo de h se simplifica y entonces esto me queda menor o igual. Bueno, de hecho me queda igual. ¿Verdad? A este supremo, es decir, al supremo ¿ok? Pero ya todos vieron que ya terminamos, ¿verdad?
Esto de aquí, cuando h tiende a 0, ¿están de acuerdo? Por la continuidad de la función f, y entonces eso ya me permite decir que esto siempre lo puedo hacer menor que epsilon. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Si quieren eso lo escribo de forma clara, ¿no? Entonces, a ver, si quieren lo voy a escribir de forma clara. Entonces, ya que f es continua, ¿no? Entonces, ya que f es continua, ¿no? Para la elección de epsilon que hicimos, para nuestra epsilon mayor que 0, ¿no? Va a existir una delta mayor que 0, ¿no? Tal que si el módulo de h es menor que esa delta, ¿no? Entonces se tiene que fíjense, como el módulo de h es menor que esa delta, ¿no? Y el módulo de h, es decir, esta longitud de aquí, siempre es menor que la distancia de z a cualquier punto que yo me tome en este segmento. Por ejemplo, si me tomo este puntito de aquí y a este lo llamo w, ¿no? A este lo llamo w. Entonces, el módulo de h, que es la longitud completa de este segmento, pues va a ser siempre mayor, ¿no? Que la longitud de este segmento que me tomé aquí. ¿Están de acuerdo? De este segmento que une a z, ¿no? Con w. ¿Están de acuerdo? Entonces, fíjense que en realidad eso me permite decir lo siguiente. Entonces, la diferencia de z a w, cuando tomo su módulo, esto siempre es menor o igual que el módulo de h, ¿verdad? Y esto es menor que delta para toda w en el segmento que une a z con z más i veces h, ¿verdad? Por lo cual se cumple la definición de continuidad y entonces tenemos que esto de aquí es menor que epsilon. ¿Están de acuerdo? Por lo cual este supremo de aquí, el supremo, bueno, lo voy a poner así. Por lo cual, tal cual en la definición de continuidad nos diría eso, ¿verdad? Nos diría que f de w menos f de z es menor que epsilon, ¿verdad? Así, ahora sí, ¿verdad? Como esto se cumple para cualquier w que esté en este segmento, entonces este supremo siempre queda acotado por epsilon. ¿Están de acuerdo? O sea, este epsilon es una cota superior de este conjunto, entonces el supremo, ¿no? Debe ser menor que ese epsilon. ¿Están de acuerdo? Entonces así, pues ya voy a concluir, ¿sale? Entonces así. Entonces nada más déjenme copiar esto de nuevo. Esto de aquí, que ya habíamos dicho que era menor o igual. Disculpen si soy un poco repetitivo, ¿sale? Que ya habíamos dicho que era menor o igual que el supremo de f de w menos f de z, bueno, su módulo, desde luego, tal que w está en el segmento que va de z a z más i veces h, pues esto va a ser menor que epsilon, ¿verdad? Menor que epsilon. Eso quiere decir, ¿verdad? Como esto siempre es mayor o igual que 0, quiere decir que para cualquier epsilon yo puedo atrapar esta diferencia. Esta diferencia la puedo atrapar siempre entre 0 y epsilon para cualquier epsilon. Y esto implica, ¿verdad? Por lo tanto, esto implica que el límite, bueno, esto implica que la parcial de f con respecto a y, ¿verdad? De z es igual a i veces f de z para toda z en
el disco con centro en Z0 y de radio R. ¿Ok? ¿Sí quedó todos claro? Desde luego esto de aquí es la parcial, ¿verdad? Creo que eso no tengo que decirlo, pero esto de aquí es la parcial. ¿Ok? Bueno. Entonces esto termina esta parte de la prueba. ¿Sí quedó más o menos claro? ¿Cómo lo ven? Sí, ¿verdad? Ahora, nada más así en un minuto les pregunto. De la vez pasada, ¿verdad? Les había dicho que para demostrar la otra identidad, es decir, esta de aquí, en este momento probamos esta, ¿verdad? Probamos esta. Entonces, para probar la otra identidad, les había dicho que el camino era, ahora en vez de tomar, ¿no?, la trayectoria que tomamos ahorita, se debe de tomar otra trayectoria definida de Z0 a Z, pero de la siguiente forma. Ahora van hacia aquí arriba, ¿no? Y después hacia acá. De tal forma que este punto de aquí, ¿quién es? Pues este punto de aquí no es otra cosa más que sería X0, ¿verdad? Más Y veces Y. ¿Están de acuerdo? Entonces pueden definir esta nueva trayectoria de aquí. La pueden llamar sigma de Z, si ustedes quieren. La pueden llamar sigma de Z. Y entonces yo les había dicho que por el teorema de Gursat, ¿verdad? Si ustedes integran sobre la trayectoria orientada de esta forma, al ser una función analítica dentro de este rectángulo, pues entonces la integral alrededor de este rectángulo te da 0, lo que quiere decir que en realidad la integral sobre la trayectoria gamma de z de la función f es igual a la integral sobre la trayectoria sigma sub z, perdón, de la función f. De tal forma que esta función f que definimos aquí abajo, en realidad también es igual a la integral sobre la trayectoria sigma sub z de la función f. ¿Ok? Y hacen exactamente lo mismo, ¿no? El mismo truco que nosotros hicimos, ¿no? Para esta trayectoria de aquí. Nada más que ahora este h, ¿no? Esta trayectoria gamma sub h que tomamos aquí quedaría de este lado, ¿no? Quedaría así. ¿Ok? Entonces, este punto de aquí, ¿quién sería? Este punto de aquí ahora sería z más h. ¿Están de acuerdo? Entonces, pero es hacer exactamente lo mismo. Entonces yo les pregunto, ¿quieren que lo hagamos mañana o lo intentan ustedes como ejercicio moral? ¿Lo intentan? Ok. Bueno, lo intentan, de todos modos mañana les pregunto y si a alguien le quedó alguna duda de la demostración, podemos dar unos detalles más. ¿Les parece bien? Ok. Bueno muchachos, pues vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy y nos vemos el día de mañana, ¿sale? Gracias a todos por conectarse. Cuidado para los que fueron a la facultad, me imagino que ya lo vieron, pero tomen precauciones porque va a haber hoy un mega bloqueo, ¿no? Entonces, tengan cuidado, si no tienen que salir de sus casas, mejor no salgan. Entonces, nos vemos mañana y gracias por conectarse, muchachos. Hasta luego, que estén muy bien, cuídense.